Este es el especial de la Hora Sokul del mes de noviembre y hoy nos acompaña la maestra Gaby Roel, quien nos acompañó también en el primer encuentro turquesa de manera virtual. Una plática padrísima que, todavía quien se la haya perdido nos puede contactar y la puede ver. Luego ya daremos los datos. Pero bueno, mil gracias, Gaby. Por fin nos conocemos en vivo. Sí, había sido todo virtual. Todo ¿Qué tal, virtual. Sí. No, por eso hay que llegué, te di un abrazo, porque sí, ya claro, siento que te conozco desde hace años. Sí, porque hay que comentar que tú fuiste la primera que me aventó a dar esa plática de manera virtual. Te invitamos al programa de educación continua de logros, el instituto que tenemos de tanatología, para que fueras a dar tu plática ahí y sí, te lanzaste muy bien, lo hiciste muy bien. Con muchísimos nervios, pero bueno, lo logré y ya a partir de ahí, ahora es que me aventaron al vacío y ya ha sido un poco más fácil. Y gracias a esas conferencias también habría que mencionar que se han detectado muchos casos de disautonomía y eso es muy interesante y muy padre. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de la disautonomía. Eso si lo quieren ver cómo la tanatología nos puede ayudar a las personas con disautonomía, vayan a lo del encuentro turquesa. Y hoy vamos a hablar de las tradiciones. Ritos y tradiciones y rituales. Exacto. Que tenemos en noviembre, que además hay un montón. Sí, porque hay muchos. Tenemos lo que es el patrimonio inmaterial nombrado por la UNESCO del Día de Muertos. Sí. Pero también podemos cerrar el mes de noviembre hablando de Thanksgiving. De Thanksgiving, exacto. Que Día de Gracias. Como el Día de Gracias, que es una tradición también súper bonita. Sí, me encanta. Entonces, bueno, empiézanos a platicar todo esto porque es bien interesante. La tanatología como que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Lo que pasa es que la tanatología está muy incomprendida, porque como el nombre es tanatología, thanatos muerte, logos tratado estudio, la gente piensa que es solamente la muerte y no. La tanatología nos habla de todas las pérdidas que podemos tener en nuestra vida y los cambios que vamos teniendo en nuestra vida, cómo poder irlos viviendo de mejor manera. Hoy estaba hablando con unas señoras y me decía una de ellas, pero como no es solo de muerte, le digo, no. Dije, a ver, te cambias de trabajo, terminas con la pareja, te sale una arruguita más, la línea del tinte que ya te toca, pierdes la cartera, te peleas con un amigo, tienes una mala relación familiar, o sea, pérdidas a final de cuentas. Es lo que es apasionante la tanatología, que es como un mundo muy universal. La disautonomía, por ejemplo, es una pérdida, porque es la pérdida de tu salud, la pérdida de tu vida perfecta, es la pérdida de lo que podías hacer y ya no puedes. Entonces también te ayuda a fluir de mejor manera con todos esos cambios que se van haciendo. Y lo de los ritos y rituales es muy importante porque nos ayuda en varias cosas a cerrar ciclos. Cuando tú pierdes a alguien, lo que hay, fíjate, la primer vestigio de ritos funerarios fueron hace como 40,000 años. En la época paleolítica, con el hombre neandertal, ahí ya encontraron lugares para enterrar individuales y familiares, donde se enterraban. Y ellos consideraban que era, fíjate qué interesante, la transición de esta vida a la vida siguiente. Desde aquella época. 40,000 años. 40,000 años. Las tradiciones mexicanas también tienen mucho que ver, porque es como esa transición también de la vida que tienes ahorita a la vida que vas a tener. Y las tradiciones son muy importantes para contención emocional, para sentirte acompañado, para sentir solidaridad y para poder trabajarlo. Por ejemplo, yo siempre les comento que en nuestro país, por la cultura que tenemos, los varones, y creo que se los dije en la plática de disautonomía, los varones están muy reprimidos para gestionar sus emociones y sentimientos. Ahora, estas generaciones más jóvenes se han abierto más, pero la generación, por ejemplo,
de mis hermanos, de mi esposo, bueno, no te digo de mi papá, Sí, que en no. paz descanse, menos. Se caía un niño y ¿qué le decías? Ay, no llores como niña. Sí. Como si fuera Sí, sí, peyorativo, ¿no? Entonces, pero si en un velorio llora un varón, es bien visto, Ok. porque está como en el momento en donde lo puede hacer. Entonces, también culturalmente les da la oportunidad de gestionar de mejor manera sus emociones y sus sentimientos y poder sacar lo que están sintiendo, porque mira, tu papá o tu mamá, por ejemplo, tengan, no sé, 70, 80, 90, 100 años, pues son tu papá o tu mamá, son tus raíces. Sí, sí, Que sí, hayan sí. estado malitos, sanos, regulares, son tu papá o tu mamá. Por supuesto. Lo que me decías de tu padrino, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, sí, tu madrina. Hay gente en nuestras vidas que son muy significativos. Y fíjate que en la época prehispánica, la cultura mexica, la maya, la totonaca y la purépecha tenían ritos muy parecidos. Y no, al funeral que hoy conocemos. sí, muy parecido, y además no sabes el respeto cómo se trataba el cuerpo. Se le lavaba muchas veces antes de que tuviera el rigor. Ajá. Se le colocaba en una posición como tipo de recién nacido, de cúbito se llama, algo así, no me acuerdo. Sí, como fetal, ¿no? Ajá, se le vestía, se le adornaba, y según su clase social, porque ahí las clases sociales están muy marcadas, era con lo que se envolvía y qué se hacía con el cuerpo. También en Egipto, sí, claro, que está al otro lado del mundo, hacían lo mismo. Sí, dependiendo también el rango, como... Exacto, y ahí los acompañan muchas veces por su comida, por sus cosas, bueno, y habían casos de faraones que hasta con sus gentes cercanas, sus servidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta que es una necesidad humana. A ver, mira, Isabel, el ser humano somos sociales por naturaleza, no somos ermitaños. Que nos guste tener nuestros ratitos de soledad y nuestro espacio es buenísimo, muy necesario. El espacio vital, todo el mundo lo necesitamos, y necesitamos. Pero somos seres sociales. Sí. Y sí es muy importante esa contención, ese sentido de apoyo. ¿Sabes cuándo quedó súper demostrado? Cuando COVID. Sí. Porque es me pone la piel chinita. Enfermedad que cambió los ritos funerarios en todo el mundo. Sí, no solo aquí. Pero imagínate cómo te quedas como doliente si tu ser querido entra al hospital, igual ni te despediste porque llega a hacerse análisis, tiene COVID, se queda, no lo ves, fallece, sabes que fallece en soledad. Sí, eso también es fuerte. Y no puedes tener tú el apapacho, el apoyo, la compañía de gente cercana a ti, que es tan importante. Sí, y se hacían las misas virtuales y todo, pero no era lo mismo, ese abrazo, ese aquí estoy, y el contacto que dices es real, o sea... Es necesario. Es necesario, además. Sí. Y desafortunadamente no se podía hacer. No. Y otra cosa que pasaba y era... los procesos de duelo se han alargado, ¿eh? ¿Sí? Se han alargado, porque no se han cerrado los círculos bien y en tiempo. Entonces hay muchos procesos de duelo que se siguen alargando un poco más, que se van a terminar cerrando y hay que trabajarlos y todo, pero ahí te das cuenta lo necesario. Sí, y lo importante que es como esta parte de realmente pues, ver en paz a tu ser querido ya en un féretro. Sí. Te voy a contar algo del velorio de mi papá. Mi papito murió va a ser 22 años ahora. Okay. Y yo soy la hija mayor, esposa de médico. Entonces, bueno, pues ya sabes, dije un poco las acciones. Entonces, estábamos en el velorio y hay un momento que voy con mis hermanos y mis hermanas y les digo, oigan, Roberto y yo vamos a pasar con nuestras hijas a que se despidan de su abuelo.
que lo vean. Al abuelito Fello lo adoraban, entonces ya acabamos de estar con él 3 días antes, entonces quiero que se despidan. Precisamente eso, que lo pudieran verlo en paz y todo. ¿Quieren o no? Yo les aviso. No, sí, vamos a hacerlo todos. Entonces, por orden de aparición de los hijos, nos pusimos cada uno con la pareja, con el cónyuge y los hijos. Entonces pasamos nosotros, ya las niñas, y mándele besitos a la abuela, al abuelito, y una bendición, y ya sabes, ¿no? Luego Alfredo, mi hermano, con su esposa y su hijo, luego Gerardo, mi hermano, y en eso pasa Loreta, mi hermana. Y su hijo chiquito tendría, yo creo que 7 años, no me acuerdo cuántos años tenía, pero como 5, 6, 7 años, ¿no? Y entonces se asoma así y dice, mira, no está deformado. Claro. Dentro del pensamiento mágico de los niños, él tenía la percepción que si alguien se moría, no sé, se enchocaba o algo le pasaba. Como los muertos que salen en las películas o algo así. Sí, y todos, bueno, soltamos una carcajada, medio velorio, nos dio mucha risa, pero dijimos, ¿cómo hay muchas veces que como adulto asumes cosas? Sí. Entonces, los ritos funerarios en nuestro país ahora han cambiado, son más amenos, más cómodos, por decirlo, porque una sala te ofrecen el refresquito, la galletita, el cafecito, estás más así. Se usa mucho más la cremación que el entierro. Sí. Yo me acuerdo de niña de haber ido a un entierro y sí me acuerdo que mi mamá me explicó qué iba a pasar, pero de todas maneras era así como medio de... Y cuando empezaron a bajar el féretro y luego le empezaron a echar las palas, yo así como que decía, ¿qué está pasando, no? Ahora, bueno, la cajita. Y fíjate, los ritos tienen mucho que ver con tradiciones religiosas, básicamente, y los rituales es todo lo que se hace para llevar a cabo el rito. Pero coloquialmente se dice igual, ritual, se usa indistintamente. Y hay muchos tipos, hay mágicos, hay religiosos, hay litúrgicos. Y todos son respetables, porque cada quien tiene que despedirse del ser querido. Y es muy importante despedirse. Sí. Y lo que decíamos del COVID, de que se llevaban el cuerpo, bueno, por lo menos yo sí tuve la oportunidad con mi madrina de estar con ella mientras que llegaba, pero estaba en casa. Todos los de hospitales no los volviste a ver. Ajá, y te decía la gente... Qué fuerte. No vayas a decir que es COVID. Y yo, ¿cómo no voy a decir que es COVID? Me dice, es que tardan, o sea, los tienen como... Entonces te imaginabas los cuerpos ahí amontonados, porque los cremaban diferente. Ay, yo me acuerdo de una escena de Nueva York, un camión de carne, de esos que tienen refrigeración, con los cadáveres apilados porque no se daban abasto para poder hacer las cremaciones. Me acuerdo eso como de horror, ¿eh? Sí, fue de horror, y que tardaban en entregar los cuerpos 4 o 5 días. ¿Y te constaba que era el tuyo? Exacto, en el hospital español fue lo que me dijeron unos parientes. Me dice, es que pues se llevaron a mamá, pero tardaron 4 días en entregárnosla y pues nos entraron unas cenizas. Yo ya no sabía si los cremaban todos juntos, si no. No. Digo, que eso al final del día... No importa, pero ya no estás, pero sí importa. Claro. Porque es tu ser querido. Exacto. Si es las cenizas del vecino, pues bueno, pero si es tu mamá o tu papá o un hermano, pues claro que te importa, ¿no? Incluso lo de las mascotas, los perritos. Yo cuando se murió mi primera perrita. Esa es otra pérdida, ¿eh? Sí. Y fue súper dolorosa, o sea, me dolió horrible. Y yo dije, no, qué horror. Y me dijeron, ay, pediste las cenizas y los van a cremar ahí con no sé qué te van a... Pero bueno, para mí tener ya la cajita y haberla llevado, o sea, yo todavía llegué al veterinario, la pobre perra más rígida que nada. Mi vida. Y yo, pero puedes checar si sí está muerta. Claro, o sea, me decía el veterinario. Claro. Sí, no, o sea, bueno, ya, por pero supuesto. Sí fue como súper impactante, y es algo que me han criticado mucho la familia, amigos y todo, porque yo otra perrita después, hemos sido súper perreras en mi casa, y Pitusa, la verdad, ya tenía 15 años y ya estaba muy malita, y me decían,
ponle una inyección. Sí, duérmela. Duérmela. Entonces yo sí un día que ya están toda la familia muy intensa, le digo, es que si duermo a Pitusa, duermo a mi mamá. También ya no puede caminar a veces, ¿no? Todo el mundo me dijo así que estaba loca y fue vacío porque el día que sí ya la vi a la pobre fatal, le hablé a una prima que es veterinaria, le dije, oye Mari, yo creo que ahora sí, ¿qué hacemos? Ella no pone esas inyecciones, ella también está un poco en contra, pero me va a recomendar en dónde. Mira, yo creo que no hay que ser tan extremista, también hay momentos en la vida, ¿no? Pero cuando decidí ya ponérsela, voy a la camita y me dice, a ver, cárgala más o menos para ver cuánto pesa. Y ya se había ido. Entonces, el día que yo había decidido ponerle la inyección, ella solita se murió. Entonces, para mí como que eso me dio mucha paz. Claro. Porque dije, bueno, todo ser viviente natural. Tenemos una rayita, tenemos la fecha de caducidad. Ah, eso sí, por eso hay un dicho que dice, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Y sí es cierto. Y en esto de los cierres o de los ritos o rituales hay muchas cosas. Está el velorio. El velorio es muy importante emocionalmente, porque te digo, a los varones les da la oportunidad y también a nosotros de gestionar nuestras emociones. Encuentras consuelo, encuentras solidaridad, encuentras apoyo, todo eso te conforta mucho. Claro. Después, los ceremonias religiosas también apoyan muchísimo, también te dan mucho ese consuelo. Los novenarios, por ejemplo, de la Iglesia Católica, esos 9 días son súper pedagógicos para poder. Lo que pasa es que en este mundo moderno, ya hay que hacer un trido y se acabó, ya nada más 3 y se acabó. Pero tiene una razón de ser, esos 9 días te permite a ti irlo asimilando, ir asimilando. Y bueno, hay diferentes costumbres y tradiciones, como tú dices, muy respetuosas. Por ejemplo, en Indonesia, ellos creen que deben de liberar el alma del cuerpo. Entonces los ponen en una pira y los queman y se libera el alma. En la India, por ejemplo, hay un grupo étnico, los Parsis. Ellos tienen un rito funerario que para los occidentales igual te suena como un poco drástico, pero de su creencia y muy válida. Ellos quieren respetar los 4 elementos de la naturaleza. Agua, tierra, aire y ¿cuál es el otro? Viento, ¿no? Viento. Bueno, viento. no, aire. Agua, tierra, viento. Y no me sé. A ver, espérate. Agua, fuego y fuego. Entonces ellos quieren respetarlos. Entonces hacen una torre y que le llaman la torre del silencio. Una torre muy alta en donde ponen las maderas y el cuerpo. Y dejan que las aves se lo coman. Y ya que dejan los huesitos, dejan que se sequen con el sol y todo, y después se hacen polvo. Se llama la Torre del Silencio, pero es también su creencia, ¿no? Luego, ahora está muy de boga, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, los cementerios verdes. Entonces hay como bosques. Y plantas un árbol, ¿no? No. Entierras a tu fallecido. No son como con lugares específicos, como un panteón que tiene pues ya está trazado en donde están todos, y escogen un lugar que les gusta y ahí entierran a su ser querido. Y bueno, a ver, en Estados Unidos creo que ya hay como 300 cementerios verdes, y en Reino Unido también un chorro. Luego hay otro que a mí me cuesta mucho trabajo pensarlo, también está muy de moda en Estados Unidos, que se llama cremación extrema. No es cierto, cremación extrema no, embalsamiento extremo. Entonces, haz de cuenta que a mí me embalsaman y me sientan aquí, con mi ropa, mi collar, mi suéter turquesa, suéter turquesa, mis aretes, y estoy yo aquí. ¿Y ahí te quedas? En lo que duran los días de los ritos funerarios, y la gente viene y te ve
como si estuvieras viva y para despedirse de ti. A mí eso me frunce un poquito el corazón, ¿no? Sí. Y los nuestros, te digo, tienen que ver mucho con las raíces prehispánicas. Y es esa transición del... hay otro también mundial que una vez lo vi de niña, me acuerdo que me impactó mucho. En Nueva Orleans, en Estados Unidos, sacan el féretro cargando de la casa y viene una procesión y vienen tocando la música de jazz. Pero al principio tocan unas canciones que la trompeta es como desgarradora, casi lloras de oírlo. Y después se empiezan a animar y cuando llegan al panteón es un jolgorio porque dicen que están primero viviendo la tristeza de la muerte, pero después celebrando que en vida lo tuvieron. Fíjate qué interesante. Eso está muy bonito. ¿No? Sí. Entonces llega la gente ya al entierro y llegan muy felices, dando gracias que lo tuvieron y celebrando su vida, y entonces ya lo entierran. Entonces, como ves, en diferentes partes del mundo, pues hay diferentes costumbres, ¿no? Y aquí la tradición del Día de Muertos ya venía desde la época, te digo que las culturas esas, la mexica, la maya, la totonaca, la sí, los mayas tienen una que, ahorita se me fue, pero íbamos a hacer incluso hacen un como tamal, un preparado diferente. Sí, es el tamal. Mukbipollo. Ajá. Mukbipollo. Ajá. Sí. Pero como todo el rango, creo que es el Hanal Pichal, perdón, o sea, seguramente no lo estoy diciendo muy bien, pero lo estuve trabajando para un proyecto de cultura con la fundación. Y cómo te lo platican y todo el proceso y cuánto tiempo tiene que estar y todo. Sí. Está padrísimo, o sea, de verdad dices, qué bonito. Y es una manera de que estás recordando pues que los tuvimos de una manera en vida, ¿no? Entonces, de eso se tratan estas tradiciones. Y lo que pasó, por ejemplo, en América es que cuando llegan los españoles, pues ellos traían el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, y entonces queda establecido el 2 de noviembre el Día de Muertos. Y se fusionan las dos tradiciones, haciéndose algo bien interesante para ambos pueblos. Entonces, lo que se hace en los altares de muerto es, se pone todas las cosas que se acostumbran, papel picado, las calaveras, que ahorita te cuento de mis nietos chistosísimos, las calaveras, veladoras, la comida que le gustaba a la persona a la que se le está haciendo el altar, foto de esa persona. El cempasúchil. La flor de cempasúchil. Exacto, y la tradición habla de que ese día el alma viene y si entra a una casa y se ve honrado, entonces se regresa muy feliz porque sabe que no lo han olvidado. Sí, ahí yo creo que Disney y Pixar hicieron un excelente trabajo. Me encanta. Para explicar esa tradición. O sea, mis respetos para los creadores de esa película. Sí, me encanta. Exacto. Exacto. Entonces es muy curioso porque realmente es una tradición que se junta. Entonces fue algo muy bueno. El Halloween americano, que ha estado también ya muy satanizado, y yo creo que también no hay que ser tan drástico para las cosas de la vida, era una costumbre celta. Imagínate, también te estoy hablando de no sé cuántos años. Y que también lo trajeron en la conquista que les tocó a ellos. Y el 31 de octubre, ese era un día que terminaba un año y empezaba otro año, y era un día en donde terminaban las luces o era el día, se juntaban las luces y las sombras, o aparecían luces y sombras, o algo de luces y sombras. Entonces venían también los fieles difuntos a visitar la tierra ese día. Entonces tú te disfrazabas como para confundirte con todos
y entonces así los veías. Podrían venir sin ser, ajá, exacto, de qué horror, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí se creó la tradición, que la tradición ahora pues es más comercial que nada. Sí, claro. Y a los niños les divierte mucho. Porque pues los incluso los disfraces ya no tienen nada que ver con Halloween. Van de bomberos, por ejemplo. Mis nietos iban de bomberos hasta con sirena. Ya iban encantados, ¿no? Pero bueno, es una tradición divertida. Cuando nos casamos mi esposo y yo hace 40 años, el primer festejo de esta temporada, a mí los altares de muertos, la verdad, me gustan mucho. A él no. Entonces yo le dije, voy a poner un altar de muerto. Y volteó y me dijo, no. O sea, no, qué horror. Él había hecho unos estudios en Estados Unidos, y bueno, yo también. Entonces me dijo, si quieres adorne Halloween, pero no, altar de muertos no. Entonces, desde ahí, mi casa la adorno de Halloween por esta situación personal. Y ahora que la adorné, mis nietos llegan fascinados. Y entonces veían las calaveras y me decían, Abby, chúmbala. Yo decía, chúmbala. Y la canción. Yo no la conocía. No, sí, yo me tocó de kinder y eso. No, yo no la conocí, entonces ellos chúmbala y chúmbala y chúmbala. Y dice, pues, ¿qué será chúmbala? Sigue existiendo la canción, qué maravilla. Claro, y aparte la tienen en YouTube, en caricatura. Y entonces salen chúmbala, no sé qué, y las calaveras, cuando dan las dos, chúmbala, no sé qué, está muy simpática. Entonces, estaban encantados con las chúmbalas, porque ellos veían bailar a las chúmbalas. Ajá. Entonces, también es una manera como la gente va viendo de una manera, pues, más amigable lo que es el fin. Sí. Que no sea tan traumante. Y la famosa Catrina, por ejemplo, fíjate, esta es una anécdota muy, muy divertida. En la época del Porfiriato era... Pero la Catrina no era como, o sea, no tenía nada que ver con el Día de Muertos. 1910, 1912, que estaba en Porfirio, pues había muchas injusticias sociales. Entonces, José María Posadas, que era un caricaturista sátiro, y hacía mucha crítica social. En esa época se les llamaba garbanceros a los que tenían sangre indígena, pero que renegaban de ella y que se hacían pasar como que ellos eran de descendencia europea. Entonces les decían garbanceros o malinchistas. Sí. Entonces él hizo una caricatura de la calavera con el sombrero que usaban las damas de sociedad de alta época, y las que querían parecer como de alta sociedad se ponían todavía más, ¿no? Y él y José María Posadas decía, no importa si eres güero, moreno, rico, pobre, al final vas a ser calavera. Por eso fue la calavera. Que luego Diego Rivera la vio, la puso en uno de sus murales y él fue el que la bautizó como la Catrina. Sí. Entonces, no tenían nada que ver, pero pues es chúmbala. Sí, entonces, totalmente. Pues ya tiene que ver, ¿no? No, y qué razón tenía, porque sí es cierto, seas quien seas, todos vamos a acabar, era lo que decían también, ¿no? Seas como seas, los gusanos acabarán contigo. Sí. Que ahora, bueno, ya está con la cremación. La cremación. Sí. Yo es algo que yo decía, bueno, a mí, por favor, les prohíbo que me cremen. Ya ahora ya hasta compré el paquete para el velorio y todo, y la cremación. Pero para mí era como algo muy fuerte que tengo muy grabado. Era muy chica, tendría no más de 5 años. Era cuando lo de mujer, casos de la vida real. Sí. Mi abuela lo veía y luego yo me ponía como en la puerta para verlos, ¿no? Porque no me dejaban verlos. No, porque sacaban casos los sacaban muy escandalosos. Fuertes. Sí. Entonces, esa escena de casos que fueron a sacar al muertito porque tenía unos joyas. Papeles en el traje o algo así. No, porque tenía un anillo, joyas. Entonces, al momento que le cortan el dedo para sacarle el anillo, pues él revive. O sea, como que entonces estaba vivo en realidad. De ahí me quedó un trauma es que si me entierran viva. Sí. Entonces yo decía, bueno, prefiero que me entierren con celulares y mil cosas
Toda una red de apoyo. Exacto, toda una red de oxígeno mientras que me van a sacar de la tumba, no sé qué. Porque si me queman, pues ya, o sea, no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Era como algo súper fuerte. Digo, ahora ya lo veo. Digo, bueno, en caso de que estuviera viva, que ya eso ya casi no se da antes, en algunas épocas sí se dio mucho. Se decía, fíjate que ese dato nunca lo he confirmado, pero se decía que eso le había pasado a Joaquín Pardavé. Sí, eso que habían ido a abrir la tumba para unos papeles que se habían quedado en el traje y que habían visto que había estado vivo, hay alguna cosa así, sí, que ¿no? estaba como arañada la tumba, por eso se Pero bueno, mira, cuenta. a final de cuentas todos estos ritos y rituales que como ves, digo, desde el hombre de Neandertal, en Indonesia, en Egipto, en cuantos lados del mundo, necesitamos dar un cierre. Sí. Y entonces es muy importante sí darles el lugar a estos rituales y a estos ritos. Por supuesto. Porque sí lo necesitamos. Si no haces el cierre, tarde o temprano lo vas a hacer. Y seguramente no va a ser de buena manera. Te voy a contar el peor oso de mi vida. A ver. Cuando muere mi papi, te digo, hija, la hija mayor, esposa de médico, yo resolvía. Y mi mamita, yo resolvía. Entonces, era el primer velorio realmente de alguien que amaba, cercano. Y fue maravilloso de pronto en la cola para darme un abrazo, ver a gente que nunca me lo imaginé. Porque ahí no habían WhatsApps, ni habían mensajes, ni correos. Ahí la gente llegaba a darte un abrazo. Me acuerdo compañeros de la carrera de Derecho que hice, que no había visto en 20 años, que dices, ay, wow, qué padre, ¿no? Entonces yo valoré a partir de ese día mucho lo que es estar ahí para alguien en un momento difícil. El ir y estar, no tienes que decir nada, abrazas, le dices, aquí estoy, te quiero mucho, si eres religioso te encomiendo en mis oraciones, te tengo en mi corazón, ay, no sé lo que quieras. Entonces, pero bueno, yo ese velorio resolví mucho, claro, lloré, estaba triste, por supuesto, y todo. Aparte, yo ya había hecho el diplomado de tanatología, yo ya había hecho la maestría de orientación familiar y consejería, entonces ya la maestra Gaby ya, según esto, dominaba. Preparadísima. ¿Y por qué no? A los 2 meses se muere el papá de una señora que quiero mucho, que es mayor que yo, que tiene hijos en nietos en universidad. Y Gaby dice, la voy a ir a acompañar, yo sé lo que se siente, ¿no? Entonces me presento en la funeraria y entro y era la misma sala que mi papá. En ese momento la veo a la señora esta que es amiga mía, me troné. Pero aparte me troné horrible, Ana, no sabes qué pena, porque empecé a llorar. Yo normalmente, si lloro, lloro discreta, de lagrimita, no creas de ruido. Ahí era de que yo decía, yo dentro de mí decía, Gaby, contrólate, por favor, ¿qué oso estás haciendo? Bueno, nos sentamos en una banquita y ella me abrazaba. y yo quería parar, te lo juro, no podía. Y no podía. Porque no había terminado mi proceso de duelo, lo había reprimido. Y ahí que tenía yo la guardia baja, llegó y, bueno, lloré más en ese velorio que en el de mi papá. Claro. Y un señor que yo no conocía que había muerto más de 90 años. Todavía el colmo fue cuando oigo que dice una señora, mira, pobrecita, creo era una de las nietecitas. Y yo decía, estoy haciendo el peor ridículo llorando por un señor que no conocí. Claro. A mi amiga le estoy echando a perder el velorio de su papá porque me está teniendo. Entonces, te lo juro que hice un esfuerzo muy grande. Le dije, ya me voy, perdón, te quiero mucho. Y salí corriendo. Claro. Y dije, sí es verdad, porque luego los marcos teóricos dices, quizá no. Sí. Y siempre te dicen, si no lo terminas, si lo reprimes o lo suprimes, te va a llegar en algún momento. Yo ese día dije, no, sí es cierto. Y te digo que fui a llorar más al velorio de un señor que no conocí que en el de mi papá, porque en el de mi papá tenía yo que resolver. Y estaba yo
muy agobiada por mi mamá, por mis hermanos, yo soy la hermana grande, entonces por mis hermanos, mis hermanas, ya sabes, estaba yo como pendiente, los sobrinos, los nietos, estaba yo como muy pendiente y descuidé yo realmente poder vivir mi proceso. Entonces todos estos ritos y rituales nos ayudan así vivirlos. Sí, claro. Y es muy sano porque nos ayudan a gestionar nuestras emociones y sentimientos, lo que te hace en un lugar permitido, de una manera que no te juzgue la gente, que después con los años adquieres una maravillosa libertad. Te vuelves más auténtica. Sí. Eso me encanta. Me encanta. Eso es lo más padre de la edad. Vas siendo menos tabús, víctima del qué dirán y de la pose. Te vuelves más auténtica y más honesta para empezar contigo mismo. Y luego con los demás, que eso está bien padre, la verdad. Entonces, pero sí es muy importante y nos da la oportunidad de hacer esos cierres. Nos da la oportunidad de honrar su memoria, nos da la oportunidad de decirle lo importante que fue para nosotros. Claro. Por eso te digo que cuando COVID, que no se podía, muchas veces te avisaban, oye, a tu papá lo metieron al hospital y tú no lo habías visto y ya no te podías despedir. No. Sí. Entonces fueron tiempos muy complicados, muy difíciles para los procesos de duelo. Sí, y que ahora, por ejemplo, a mí tuve la oportunidad de vivir la grabación de Misty. Fuimos a grabar todo y preparan todo desde días antes, y ves la devoción y no es una competencia porque no lo ven como competencia, pero son unos adornos y unas cosas de tumbas y luego te pones a pensar, ay, ¿cómo gastan en esto? Y a lo mejor luego no tienen que comer, pero la importancia de recordarlo, dices, y ¿por qué no vas a respetar eso? Y demostrarle por qué va a venir. Sí, que lo amabas. Que lo amabas, que lo tienes presente, que lo recuerdas, que tiene su comida favorita, que está adornado bonito. Y luego también aprovechas y muchas veces está la tradición de las calaveritas de dulce, comer pan de muerto, mazapán. Las tumbitas de mazapán, comer pan de muerto y todo. Y otra también a veces en algunos lados se hacen los concursos de las calaveras literarias. Ah, claro. Que también son bien interesantes. En la escuela te dejaban de tarea hacer tu calaverita. Sí. Claro. Y entonces haces como un poemita con rimas sobre alguien, pero siempre habla relacionado con la muerte. Incluso sobre uno mismo. Sí, puede ser sobre uno mismo o sobre alguien, pero normalmente sobre alguien vivo. Sí. Entonces que se cuide porque va a venir la calavera y no sé qué, pero todo con rimas. Hay unas muy ingeniosas, hay gente muy creativa que tiene un don y lo hace de una manera muy ingeniosa. Y entonces a final de cuentas también te ayuda un poco a que veas esa transición como parte de la vida. Por supuesto. Que así es. Todos sabemos que se nace, se crece y se muere. Sí, lo único que tenemos 100% seguro al nacer es que nos vamos a morir. O sea, fecha de caducidad, todos. Yo no sé si sería bueno que nos pusieran ahí nuestra fecha de caducidad. No, imagínate. Pero imagínate. 10, 9, 8, 7, ay no, qué horror. Yo lo veo ahora y lo toman un poco a broma, pero yo no sé qué sienten en realidad. Por ejemplo, mi mamá, sus amigas, que se van muriendo las amigas, que te dicen, no, pues es que nosotros llevamos de salida, ¿no? Es que sí es cierto. Y es verdad, pero uno lo ve y dices, chin, o yo ahora, por ejemplo, que cumplí 40 en diciembre, dije, ya llegué a la mitad de mi vida. Y todo el mundo me dijo, ay, 80 nada más. Digo, bueno, no sé, a lo mejor llegué, no tengo idea. No sé. Sí, no sabemos. Igual a los 33 años, no sé por qué hice fiestón loco. Decía, bueno, Jesucristo se murió a los 33, a lo mejor no puedo morir a los 33, bueno, ¿no? Y Alejandro Magno a los 35 y todo lo que había hecho. Exacto, para esa entonces época. Es como, uno nunca sabe. Sí, y nunca. Entonces, mientras que estemos aquí, de verdad, intentar celebrar,
recordar a los que no están y recordar, pues, lo triste y lo bonito, ¿no? Y agradecer, y ahí nos vamos al Thanksgiving. Yo creo que también hay que aprender a agradecer a quien tuvimos. Claro, lo que vivimos, lo que recibimos. Y cuando tú cambias tu discurso en lugar de la lamentación o el victimismo, no te vayas, porque gracias por estos años, te cambia muchísimo la manera como empiezas a aceptar esa realidad, que a final de cuentas es una realidad, ¿no? Y que ayuda, ahora estamos hablando de los que ya no están en este plano, de los muertos, pero ¿cuántas personas muertas en vida hay para nosotros, sí. ¿no? Uy, sí. O sea, que cierras el ciclo que a lo mejor fue una amistad increíble, un noviazgo, una relación. Sí, un matrimonio. Matrimonios, sí, pues sí. pero pues que se mueren también, ¿no? Sí. Entonces, el agradecimiento, y eso también era mucho desde los ritos prehispánicos, el agradecer que estuvo y el ayudarlo a transitar a su nueva vida. Por supuesto. Independientemente de las creencias religiosas que cada quien tenga, todos ontológicamente tenemos una dimensión espiritual. Si la trabajas a través de una religión, pues es más fácil porque ya sabes por dónde, si no hay muchas maneras. Pero esa espiritualidad del ser humano es inherente a él. Y es real. No importa si eres hombre, si eres mujer, si vives en Dubái o en la selva lacandona, no importa. Entonces es muy importante también ayudar a nuestra dimensión espiritual en estos procesos, porque es ahí en donde el dolor, el consuelo, el tenernos autocompasión, pero autocompasión no es, ay, pobrecita de mí, no. No es victimismo, porque mucha gente confunde la autocompasión con victimismo. Sí. O lo te dicen, ay, pobrecita. ¿Cuál pobrecita? No. O sea, me tocó vivir esto. Como a ti, desautonomía. Sí. Bueno, y hay quien tiene diabetes, y hay quien tiene cáncer, y hay quien tiene escoliosis, y hay quien tiene el único problema, por ejemplo, con la disautonomía es la desinformación. Eso sí, por eso me encanta lo que ustedes hacen. Es ilógico que luego estés haciendo una plática y digas, tengo disautonomía, o a mí me pasó en una entrevista de trabajo y es contagioso y se alejan, ¿no? Entonces cuando dices, qué ignorancia hay en el mundo. A ver, te conté que estaba yo con mi hija mayor en una consulta con el gastro, por colitis o no sé qué, que les digo yo que son los padecimientos de los chavos, yo bendito sea Dios, mi pancita es de hierro. Entonces, no sé qué dijo, es que como estoy mareada todo el tiempo, y volteo y le digo, ¿por qué estás mareada todo el tiempo? Ay, todos estamos mareados todo el tiempo. Y yo, claro. No, yo no estoy mareada todo el tiempo. ¿Cómo? Tú no estás mareada. Y el doctor nada más nos veía, ¿no? Entonces, a ver, y Ana Paula, te voy a hacer unas preguntas. Le empezó unas preguntas y volteó y me dice, Gaby, yo creo que tiene disautonomía. ¿Y yo? ¿Qué es eso? Claro. Nunca había oído hablar de la disautonomía. Si no es algo que tienes como cerca, no es algo que se conozca. Y a la gente le sigue sin interesar o te dice, ay, ya va a empezar a hablar de eso. ¿Y qué dices? Fíjate que alguien me llegó a comentar cuando el encuentro turquesa, yo lo estuve publicitando mucho con todas nuestras generaciones y nuestros grupos y alumnos y exalumnos, y me encontré una y le dije, oye, métete. No, yo no tengo a nadie de eso cerca de mí. Digo, pues aunque sea como por cultura general, ¿no? Y luego algo que sí sería muy importante es como ir hablando esto que yo decía del celular y todo, bla, pero que realmente la persona en vida te diga qué es lo que quieren hacer, ¿no? Importantísimo. Porque, por ejemplo, mi abuela, según esto, a una tía le había dicho que quería que llevaran sus cenizas a Llanes, pero entonces mi abuelo había hecho, o sea, mi abuelo creo que preparó la tumba y compró y bueno, una tumba así, ya sabes. Mausoleo. No mausoleo, pero sí, y lo escudo de no sé qué, y el escudo de no sé qué, y el Cristo y el mármol, y bueno, que me ha de estar jalando los pies todo el día porque no he vuelto al Panteón Español desde hace un montón, pero ya nadie va a los panteones. A ver, fíjate que yo compré una cripta, yo soy muy devota de la Virgen Desatadora de Nudos, que tiene su santuario en Cancún. Entonces hicieron un lugar de criptas
hermoso entre el bosque. Yo llegué y me enamoré y dije, yo ahí quiero estar. Claro. Quiero estar ahí y cerca de la Virgen, y cuando oficien misa van a pedir por los que estamos ahí, y mira, una subidita más, siempre ayuda, siempre ayuda. Entonces llegué a mi casa feliz a contarles que había comprado. Y una de mis hijas estaba furiosa. Me dijo, ¿pero cómo? ¿Y cómo te vamos a ir a visitar? Le digo, pues yo ya no voy a estar. Claro. Para empezar, yo ya no voy a estar. ¿Y quieres ver una plaquita de piedra ahí? Pues ve a Cancún, visítame. Dije, yo quiero estar, mi alma, mi esencia, mis cenizas, quiero que estén cerca de la Virgen. Claro. Y sí es bien importante hablarlo con la familia, ¿eh? Lo de Galloso, por ejemplo, que construyeron ahora en Félix Cuevas, y que también hay una capilla neumática, no me acuerdo cómo se dice. Ecuménica. Exacto, que son varias religiones y todo. Que es espiritual al final de cuentas, sí, como las de los aeropuertos. Lo mismo decía mi padrino bueno, y si ofician misa, pues nos dan ayudadita, y ahí están. Un escaloncito más para arriba. Sí, un escaloncito más. Pero él sí fue muy específico, que un poquito de sus cenizas quería que lo lleváramos al Pando en Campo de Caso. Ok. Entonces, bueno, primero dijimos mi tía y yo, pues mi madrina, que era, ellos eran como unos papás para mí. Entonces dijimos, bueno, pues el día que fuimos, nos llevamos un costalito, ¿no? Cuando nos empezaron a decir que había que ir a la embajada, el trámite, sí, claro. Es un rollazo. Sí, claro. Entonces, ahí mismo en Galloso nos dijeron de unas crucecitas, bueno, un dije o lo que fuera. Que está dentro. Y te llevabas las cenizas. Sí. Entonces dije, bueno, pues llevamos 2 cruces, tú te llevas una puesta, yo me llevo otra puesta, y llegamos al árbol del Pando, ¿no? Y ahí lo echamos. Y ese día volvimos a emocionarnos, llorar, porque además fue un ritual de despedida que quería con el que ustedes hicieron su cierre. Y el sobrino de él, en España, es que veías a mi padrino las manos, todo, o sea, a mí me impactaba muchísimo. Entonces, claro, yo estaba echando ahí y lo tenía parado enfrente para mí. Como si lo estuvieras viendo. Como si lo estuviera viendo. Fíjate. Y esa cruz, me decían, bueno, pues tira, o sea, mi tía la dejó ahí enterrada. Yo dije, no, yo me la voy a quedar. Claro. Y la tengo un poco como, pues a lo mejor está mal dicho, pero amuleto de la buena suerte. O sea, cuando tengo algo así como muy, muy fuerte, me la llevo. Pues sí, está bien. Y para mí es como me acompañan. Son maneras diferentes de trabajar nuestra dimensión espiritual. Sí, y se vale. Claro. Hay que ser bien respetuoso, y Y él fue muy claro. Porque además seguir la voluntad de alguien, pues yo creo que es bien importante. Y también te da paz, ¿no? Sí. Saber que se está haciendo lo que esa persona quería. Sí. Y siempre, y creo que muchas veces como que reprimimos, y las lágrimas, no sé qué, pero siempre es bueno como recordarlos. Ay, sí. Luego me dicen, ay. Cuando te dicen, no llores. Ajá. ¿Por qué no? O luego te dicen, el otro día tuve una boda y me llevé el anillo de mi tía Sarines, ¿no? Dije, bueno, era una S, o sea, nada que ver conmigo. Pero dije, bueno, para que nos acompañes a la boda, Saris. O sea, yo como que hablo mucho con ellos, con mi papá, que tengo una foto ahí de cuando fue gobernador, y eso luego volteo a ver, le digo, ay, creo que me vas a odiar, pero voy a ir y voy a decir. O sea, como que voy haciendo eso, y mi padrino lo tengo saliendo, o sea, como que les hablo mucho y me dicen que estoy obsesionada, pero yo creo que es una forma y muy respetable, y de estarles también agradeciendo, y de que gracias es muy a ellos. Sano. Exacto. Mira, cuando tú quieres, es que fíjate que no, ya no hables de eso. No, al contrario, entre más lo vas hablando, lo vas procesando, lo vas aceptando, porque aceptación no es pasividad, ni aceptación tampoco es, bueno, ya ni modo, no. Aceptación es entender que esa situación es parte de tu vida. Tú has aceptado que tienes una condición como la disautonomía, que es parte de tu vida y que tienes que vivir con ella, y ya sabes lo que tienes que hacer en X momento, esto, lo otro. Pero fluyes mejor a que si, no hable, no se siente mal, no que nadie se dé cuenta que nadie se... No. Y es peor porque al principio lo escondía, porque la gente cercana sí se empezó a alejar de mí, y son duelos que he ido
También son pérdidas, ¿eh? Claro. También son O pérdidas. sea, de que no le inviten porque se desmaya. Sí, ¿qué tal que se sienta mal y hagelos? Exacto. No, o que sea muy impactante para los invitados. Entonces es como, ahí sí tengo una cosa que algún día a lo mejor trabajo hasta contigo, Gaby, muy clavada. El tema del perdón. Sí, el tema del perdón el también tema del es perdón muy es muy importante sí. en las pérdidas, ¿eh? Exacto. Entonces, como que dices, y gente que no tiene mucho que ver o que a lo mejor dices, no tienen por qué invitarnos y te invitan y te arropan y eso, Sí, de verdad sí. te sientes acogida, contenida, y eso pasa con los ritos y rituales. Exacto. Te sientes acogida, protegida, contenida. El perdón y el agradecimiento, Ana, son fundamentales en la vida. Y del agradecimiento, la fiesta que también hay en noviembre, que es el Thanksgiving. Es el último fin de semana. Es el jueves, último jueves de noviembre. De noviembre. Es el Día de Acción de Gracias. También tiene toda una tradición. Cuando se formó Estados Unidos, que eran 13 colonias, los Pilgrims que llegaron hacían esa fecha las reuniones porque acababa de terminar las cosechas, no estaba el frío, podían reunirse, ir de una colonia a otra con sus familias para reunirse, y lo que se hace es hacer una comida muy bonita, familiar. Muchas familias americanas es la única vez que se reúnen con sus familias al año. Más que Navidad, para ellos es mucho más importante ese día que Navidad. Y esto no tiene que ver con ninguna religión, ¿no? Es agradecimiento. Entonces, el Día de Acción de Gracias, agradeces que tienes una familia, agradeces que tienes comida en la mesa, que tienes un techo, que has tenido una enfermedad porque has aprendido o que has tenido muchas alegrías, o agradeces lo que has ido viviendo cada año. Fíjate qué fiesta más hermosa. Y que ahora dicen que aquí en México afortunadamente, yo digo que afortunadamente hay muchas personas que lo empiezan a hacer. Sí. Yo trabajé en Google lo aprendí, y luego con mamá lo medio hacemos, y hay mucha gente que dice, ay, qué payasada, no sé qué, pero es algo súper bonito y que ojalá lo adoptáramos ya de manera formal. Sí. Y eso no es lo que dicen que ya no están invadiendo los extranjeros. No. A ver, es agradecimiento. Hace 2 años hicimos en la casa la comida para toda la familia, Roel Trigos de Thanksgiving, y se me ocurrió, hice un árbol, pero es como un árbol tipo candelero, lo imprimí. ¿Como un árbol de la vida? Haz de cuenta, más o menos, y lo pegué en un muro en el jardín, y a todos les di post-its. Y les puse que agradeciera, qué tenía que agradecer ese día, qué quería agradecer. Y entonces todo el mundo fue haciendo sus agradecimientos y lo fue pegando en el árbol. Y no sabes qué lindo se veía al rato el árbol lleno de agradecimiento de todos, de estar juntos, porque la geografía nos ha separado. Unos están en Cancún, otros están en León, otros están en Huitzilac, otros, ya sabes. La vida te va separando. Entonces, el agradecer tantas cosas, y fue muy bonito juntarnos para dar gracias a la vida, a Dios, a la familia, al cariño, al amor, a los lazos y todo. Sí, entonces, e incluso podemos como invitar un poco a la gente que, bueno, este año en Acción de Gracias no necesitas hacer comida, no necesitas hacer nada. Puedes estar tú solo y simplemente eso, escribir, porque esa es otra cosa es que tendríamos tantos temas con Gaby que podríamos hacer 800 especiales, que seguramente luego tendremos otro, pero el escribir es buenísimo. Sí. Y realmente, gracias por tal cosa, cuando lo escribes realmente te cae luego el 20 más. Sí. Escribir en Instagram, eso que luego me decían, ay, es que escribes mucho, no sé qué, y en vida se los dije. O sea, mis padrinos se murieron sabiendo que yo tuve 4 pilares en mi vida, y que yo toda la vida dije que tuve 2 mamás, 2 papás, que luego hasta mamá se ponía medio
celosona, pero que afortunadamente tuve esa oportunidad de tener esos, y gracias a ellos 4 soy la mujer que soy hoy. Claro. Y como dice el poema de Ana María Rabate, en vida, hermano, en vida. Claro. No llenes de flores las tumbas, sino llena de amor los corazones. Exacto. Pero si tienes esa necesidad de volverlo a escribir y recordar y decir, esto me pasaba, gracias porque es real, o sea. Pues gracias por haberme invitado hoy. Gracias. Muchas gracias a ti. Agradezco que nos consideres. Porque nos trajo, estamos renovando la página web de la Fundación, ahí lo van a encontrar, pero ellos tienen un programa gratuito de apoyo Logrosnet. Entonces, en Logrosnet, y creo que a mucha gente le puede ayudar, y que recuerden que no solo si perdieron un ser querido, a lo mejor si perdieron el trabajo, el coche, si tuvieron una pérdida total, lo que sea, un departamento, todo lo material también son pérdidas, que luego dicen. Perder un buen amigo es durísimo. Perder un buen amigo es muy duro, duele muchísimo. Sí. A veces duele más que un noviazgo. Sí, bueno, sí. De la que me salvé con y una los amigos son esos hermanos de corazón, de alma que tú eliges, ¿no? Y duele mucho. Sí. Duele muchísimo, entonces todo es para quien tenga alguna pérdida y quiera apoyarse, es Logrosnet, una red de apoyo que es gratuita, confidencial, vía telefónica, puede ser presencial, WhatsApp. Le hablan a la coordinadora, ella les refiere a un tanatólogo y pueden tener las sesiones que sean necesarias. Tiene unos 30 tanatólogos muy preparados y muy dispuestos a apoyar. Sí, que la comunidad con disautonomía empezaremos a hacer uso de ellos seguramente. No, qué bueno, bienvenidos. Y vamos a promoverlo bastante. Incluso hablábamos, estén pendientes de las redes sociales de ambas, porque hablábamos de tener a lo mejor una vez al mes, hacer como un grupo de apoyo de manera virtual para la gente de todo el mundo que quiera meterse, puedan meterse. Ya irán saliendo. Irán saliendo muchas cosas y muchos proyectos. Pero qué maravilla lo que haces, una vez más lo aplaudo, los felicito a ti y a toda la gente que te apoya, porque sí, algo fundamental es dar a conocer la disautonomía, las opciones, las oportunidades, y que luces y sombras. Y cuando las luces y sombras, como les decía en la otra plática, está equilibrada la balanza de luces y sombras, podemos ir más fácil. Y a cada día le va a estar su afán. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por haber aceptado estar aquí y gracias por apoyar tanto a la Fundación, porque eres de las embajadoras de la Fundación. Soy embajadora. De las que más apoya, está pendiente y de verdad. No, y muchísimas gracias. También agradecer a todos los que nos están escuchando, nos ven y que pues nada, que sigan pendientes de todo, que la sigan en redes sociales, a nosotros también. Y muchísimas gracias por este especial de noviembre que está increíble. Está padre, ¿verdad? Sí. Son tradiciones muy bonitas, rituales importantes que hay que tener en el radar. Pues muchísimas gracias, la maestra Gaby Roel, Ana Isabel Celorio, y los esperamos en cada jueves el podcast y el especial de diciembre.